Luego que ya planteamos las hipótesis, todo, se hace una recolección de información, que es un conjunto de actividades que realiza el investigador para obtener la información necesaria para comprobar o corroborar esa hipótesis. Ujú. Después las pruebas. Después sí serían las pruebas que vendrían a ser todo lo que es la verificación de esa hipótesis. ¿Sí? Todo el procedimiento que se lleva a cabo. Sería la experimentación. Claro, sí. Claro. Y después, Los Después resultados, serían los conclusión. resultados y después las conclusiones. sí, pero en este caso los resultados entran dentro de lo que es la... A ver, esperen, les voy a mostrar si ven. Ay, toda la pantalla. ¿Ahí pueden ver? Sí. Este está en el PowerPoint que yo les subí. Estos son los pasos del método científico. ¿Sí? Y tenemos la hipótesis, la recolección de la información, la verificación de la hipótesis, que son todos los datos que el investigador va recolectando, ¿no? Para ver si acepta o no su hipótesis, y por último está lo que son las conclusiones. Esto es lo que ustedes tienen que saber bien. ¿Sí? Todos estos pasos. Acá en lo que es, ¿sí? Hay una consigna de esto, por eso quiero que ustedes diferencien bien entre lo que es método científico y lo que es Artículo científico. un artículo científico. Para darles una ayudita, hay un texto en donde ustedes tienen que identificar cuál es el problema, cuál es la hipótesis, cuál es la metodología, la conclusión, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que identificar. Y ahora, ¿qué es un artículo científico? Es ¿cómo se dice? ¿Es Es la como publicación de un estudio? Exactamente, es una publicación justamente de todo este proceso de investigación que se hace con esa investigación, se la publica. Es un informe que se publica con los resultados de una investigación. ¿Y cuáles son las partes o apartados de ese artículo científico? El título, ¿Qué más? la introducción, Los Sí. autores, el resumen. Sí. Vayan por orden siempre, así no se pierden. Títulos, autores, resumen, introducción. ¿Qué le sigue? Materiales y métodos. Sí, materiales y métodos. Después de los materiales y métodos. Ya se explicó la metodología. Exactamente, seguiría los resultados. Sí, resultados, discusión. Por ahí el apartado resultado y discusión puede estar por separado o bien puede estar en un solo apartado que diga resultado y discusión. Por último, las conclusiones y la referencia bibliográfica. ¿Sí? El resumen. ¿Qué información les brinda a ustedes el resumen? Exactamente.
y permite que el que esté viendo ese informe pueda tener como una vista rápida para ver si ese artículo le sirve o no. Por ejemplo, yo estoy investigando sobre, no sé, tomate, y justo encuentro un artículo de tomate y leo el resumen para ver si me sirve o no, y si no me sirve, lo descarto y busco otro. Luego, en el de introducción, ¿qué información les da? ¿Sobre qué está hecho, sobre qué trata el artículo? Sí. Eh, ¿Qué más más? bien creo que explica cuál sería el problema a resolver. También explica el problema, cita bibliografía, cita los objetivos, contextualiza principalmente, contextualiza el problema. Y ahí pueden encontrar las hipótesis y los objetivos. Bueno, luego tenemos el apartado materiales y métodos, que bueno, se sobreentiende, en donde se debe hacer una descripción detallada de cómo se realizó esa investigación. Tiene que estar lo más detallada posible para que otra persona la pueda reproducir. Luego tenemos el apartado de resultados. ¿Qué información les da? Todos los resultados, ustedes van a ver tablas, gráficos, etcétera, digamos. Todos los resultados que el investigador obtuvo durante todo ese proceso de investigación. Luego el apartado de discusión. ¿Qué información les brinda? ¿Sería la ¿Sí? comparación de los resultados? Sí, exactamente. Hay una interpretación de los resultados y se comparan también esos resultados con resultados de otras investigaciones. ¿Sí? Eso tienen que tener en cuenta. Y por último, bueno, tenemos las conclusiones y por último la lista de referencia. Pero a mí les quedó claro la diferencia entre lo que es método científico y... ¿Cómo? ¿Quedó claro entonces esas dos grandes diferencias? Sí, Sí, profe. profe. Bien. ¿Tienen alguna duda puntual ustedes? Desde el menos negativo al más negativo. Todos los valores negativos próximos al cero son valores mayores y menos negativos. Sí estuve revisando y es del suelo hacia la raíz. Ahí creo que hasta yo me confundí cuando lo estábamos haciendo. Porque creo que dice, ¿cómo son los valores del suelo, del potencial? Claro, claro. Menos 0,03 es menos negativo que menos 0,2, creo que dijiste. Entonces ahí el agua se desplaza desde el suelo hacia la raíz. Sí. En realidad sí puede ser, pero bueno, en el ejercicio va desde el suelo hacia la
raíces. Pero sí puede suceder lo contrario. Y ¿Cuándo, profe? Sucede eso principalmente cuando estás cuando el suelo está muy seco, cuando le falta humedad. Ujú. No es que, o sea, es mínimo, digamos. No es que la planta va a salir todo el agua de la planta y va a ir al suelo, ¿no? O sea, esa parte es mínimo, por eso la planta no llega a absorber el agua y entra en un estado de déficit hídrico. ¿Y el potencial mátrico es lo mismo, del menos negativo al más negativo? Sí, Todos cumplen la misma regla, entonces, todos los potenciales. sí, pero en realidad, acuérdate que el potencial de presión no tiene signo negativo, Ujú. solo toma valores de 0 o positivos. Bien, bien, Y bien. en realidad el movimiento del agua está dado por el potencial hídrico, que es una sumatoria de todos los otros Ujú. potenciales. Bien. Profe, ¿hay una diferencia entre plasmólisis y plasmólisis incipiente? Sí, la plasmólisis sola es cuando la célula pierde todo el agua. Vieron que la vacuola se vacía totalmente y queda una célula flácida. Plasmólisis incipiente es cuando llega prácticamente o cuando la célula se encuentra en un estado isotónico más o menos de equilibrio, en donde no está ocupando todo el volumen celular, pero tampoco las paredes de la célula se desprenden, como en el caso de la plasmólisis. Digamos que sería justamente en el estado de equilibrio. O sea, estado de equilibrio yo podría tomarlo como sinónimo a la plasmólisis incipiente. Sí. Ah, bien. Bien, bien. ¿Vieron cuando nosotros teníamos los medios hipotónico, hipertónico e isotónico? Bueno, en el hipotónico, ¿en qué estado se encuentra la célula? ¿En plasmólisis? En turgencia. En el hipotónico. La célula se va a encontrar en un Claro. estado de turgencia. El medio tiene menos sales que la célula. Claro. Tiene una menor concentración de solutos en comparación de la concentración de solutos que está en el interior de la célula. Y esa concentración de solutos, ¿a qué componente del potencial hídrico afecta? ¿Al potencial osmótico o al potencial de presión? Al potencial osmótico. Exactamente, al potencial osmótico. Entonces voy a tener un valor menor, por eso es que mi potencial hídrico en ese caso va a ser mayor en el medio en comparación del potencial hídrico menor que va a ser el que está en la célula. Por eso en un medio hipotónico el agua ingresa desde el medio hacia el interior de la célula y la célula entra en un estado de turgencia. En cambio, en un medio hipertónico hay una mayor concentración de sales en la solución. Entonces, eso me aumenta o disminuye el potencial osmótico. Disminuye el potencial osmótico. Lo hace más negativo. Se tiene un valor más negativo. Entonces, ¿cómo afecta al potencial hídrico? Lo hace más negativo. Es por eso que en ese caso, como la concentración de solutos en el interior de la célula es menor, el potencial hídrico mayor en comparación con el potencial hídrico del medio y el agua se desplaza.
desde la célula hacia el medio y entra en un estado de Plasmólisis. plasmólisis. Quiesencia es de germinación. De semilla de germinación, sí. Entra en un estado de plasmólisis. Y en un medio isotónico, hay la concentración de solutos del medio es la misma que la concentración de solutos en el interior de la célula. Y ahí la célula se encuentra en un estado de plasmólisis incipiente. ¿Hay movimiento de agua? Sí. La misma cantidad de agua que entra es la misma cantidad de agua que sale. Por eso se mantiene en equilibrio. Profe, y después ahí en el parcial había un punto que sobre el trabajo de fotosíntesis, ¿se acuerda que qué era lo que pasaba cuando burbujeábamos la solución? Sí. ¿Cómo era ese? Eso no me acuerdo. Bien. Primero, ¿qué metodología siguieron para el trabajo práctico de fotosíntesis? ¿Cómo se llamaba el colorante? Azul de bromotimol era. Exactamente, era azul de bromotimol. ¿Y qué hicieron en el trabajo práctico? Preparamos 2 soluciones. ¿2? ¿Seguro? No, 3, perdón. ¿Qué tenían esos frascos? Una planta, ¿no? Que era como una alga. Es una planta acuática, elodea se llama. Lo de. Entonces teníamos 3 frascos con agua. Se les colocó ¿qué? El colorante, el azul de bromotimol. Si el agua es básica, o sea, tiene un pH mayor a 7, toma ¿qué coloración? Una coloración azul. 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 Exactamente, toma una coloración azul. Luego, ¿qué hicimos? A 2 de esos frascos Le agregamos dióxido de carbono. le agregamos exactamente dióxido de carbono y dejamos el tercer frasco tal cual como estaba, con el azul de bromotimol y que se veía azul. Y a los otros 2 le agregamos dióxido de carbono. Al agregar el dióxido de carbono, ¿qué se forma? Hubo un cambio de color, ¿que no? Se empezó a hacer Sí, como pero pardo. ¿a qué se debe? ¿Qué es lo que se La forma? alcalinización. Se acidifica. Se acidifica porque se forma ácido carbónico. Se forma ácido carbónico, disminuye mi pH y eso hace que el colorante cambie de color a un color amarillo. ¿Sí? Perfecto. Luego, ¿qué hicimos? A esos frascos que nosotros le agregamos el dióxido de carbono, le colocamos la planta elodea. Entonces, hasta ahí ustedes tienen 2 frascos a los cuales se le agregó el dióxido de carbono, tienen coloración amarilla y se le agregó la elodea. Y tienen un tercer frasco, que es un testigo, que tiene el azul de bromotimol. El frasco todavía mantiene la coloración azul, pero no tiene la planta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, anoten, ¿no? Miren que lo estoy ayudando mucho. Así que espero 10 felicitados para mañana. Pero ¿por qué no va usted? Mira aquí usted. Después, ¿qué pasó? ¿Qué le Sí, hicimos a eso? profe. Ya el profesor ya estuvo en el parcial anterior, ahora le toca a usted. Claro, si tienen que turnar. Hay que turnarse.
No puedo, Claro. justo mañana no puedo porque tengo que estar sí así en mi otro trabajo. Porque si no, capaz hacía el cambio ahí. Ah, bueno, redamos el miércoles. Cuando fue. Pero mire, le estoy ayudando un montón, ¿eh? Estén tomando nota de todo lo que le estoy diciendo, porque todo lo que hasta ahora hablamos va en el parcial, como pregunta, de una u otra forma. Bien. Y lo de la fotosíntesis va. Por eso quiero que se acuerden bien de la metodología. ¿Y qué es lo que pasó? Después, ¿qué seguía? Lo tapamos con papel aluminio, ¿no? Sí, a un frasco lo tapamos con papel aluminio. A uno que tenía en la planta lo tapamos con papel aluminio. ¿Para qué? Para cubrirlo de la luz. Y Sí. llevamos a los 3 frascos a un lugar para que le dé la luz directa del sol. Lo dejamos aproximadamente por 1 hora, creo que fue 1 hora, o 2 horas, fíjense ahí en el trabajo, pero creo que era 1 hora. Y pasa esa hora, trajimos todos los frascos y observamos. ¿Qué pasó con el frasco testigo? ¿Se modificó o no se modificó? No. No, seguía igual. No. Siguió igual, que era el frasco vacío con el azul de bromotimol y siguió esa coloración azulada. ¿Qué pasó con el frasco que tenía la elodea pero que estaba tapado? Cuando lo destapamos, ¿qué pasó? ¿Hubo algún cambio de coloración o no? Tampoco. Tampoco. Quedó el frasco con elodea, con la solución con el azul de bromotimol que tenía un color amarillo. ¿Por qué Sí. está así? ¿Y qué pasó con el otro frasco, con la elodea que estaba expuesta al sol? Ese sí, se observó un ligero cambio de color, Un como que ligero cambio de retornó, color como que amarillo verdoso más o menos. claro, como que Era como un retornaba al azul amarillo. de vuelta, ¿Y a qué se debe eso? a que las plantas habían absorbido el carbono Claro, del, la elodea absorbe el dióxido de carbono para realizar su proceso de fotosíntesis y al absorber el dióxido de carbono, ¿qué pasa con la solución? Aumenta su pH. Entonces se vuelve más básica y toma esa coloración amarillo verdoso. ¿Sí? bien. ¿Alguna otra duda ahí en fotosíntesis? Yo no. Profe, ¿también van las preguntas teóricas? No, no. Va ahí todas preguntas de los trabajos prácticos. Teoría no va a ir. En germinación, si no me germinó la planta, ¿puedo poner no germinó? ¿En el trabajo práctica? No, en el parcial. No pregunta eso, creo. Acuérdense cómo se sacaba el porcentaje de germinación. ¿A qué era igual el porcentaje de germinación? Cantidad de semillas. Serían solo las semillas que germinaron, las plántulas normales. Exactamente. Tienen que considerar para el cálculo solo aquellas semillas que germinaron, pero que dieron plántulas normales. Y con ese Sí. valor sacan el porcentaje de germinación. Estudien bien después los factores que afectan la germinación
porque creo que esa consigna quedó igual. Me Ok. expliquen bien. Es no solo nombrar, sino también explicar. Después, a ver, ¿qué otra cosa? Germinación, método científico. Ah, potencial. Sí. ¿Se acuerdan de este método? Ah, yo no fui a esa clase, profe. No la cursaba todavía. Eso iba a poner, no la cursaba. Bueno, el método de Charrakov o densimétrico es un método que se utiliza para determinar el potencial hídrico en tejidos vegetales y se basa en los cambios de densidad que pueden llegar a tener las soluciones cuando Sí, se le sumerge un trozo de tejido vegetal. En aquella solución en la cual no hubo ningún cambio de densidad, se sí. considera que el potencial hídrico de la solución es igual al potencial hídrico del tejido vegetal. Para este método, ustedes necesitan 2 baterías de tubo. La Sí. batería de tubo que está adelante, si observamos, cada tubo tiene una solución de sacarosa, pero con distintas concentraciones. Acá 0,05 molar, 0,15 molar, 0,25 molar y así. Y los tubos de atrás vendrían a ser sus duplicados, ¿sí? Por eso están así de a 2. Ay. ¿Bien? Bien. Ahora, en los tubos de adelante, nosotros les colocamos un trozo de un tejido vegetal. Se pueden sacar discos foliares de una hoja y se los coloca en los tubos. Y se lo deja Sí. aproximadamente como 8 horas, de 4 a 8 horas se lo deja ahí. Ujú. Pasado ese tiempo, ¿qué se hace? Con los tubos de la serie que están atrás, ¿sí? Los que no tienen el tejido vegetal, se les coloca un colorante que es el azul de metileno. Ujú. Entonces, ¿qué se hace? Vamos acá al gráfico de la derecha. Pasado esas 4 o 8 horas, ¿qué se hace? Se extrae el tejido vegetal que estaba en cada una de esas soluciones. La solución de atrás, que va a ser como la solución testigo, ¿sí? Porque mantiene su concentración, es la que nosotros la coloreamos con el azul de metileno. Extraemos una gota de esta solución y la colocamos en el tubo que tenía el tejido vegetal, pero que tenía también inicialmente la misma concentración. O sea, estos 2 tubos inicialmente tenían 0,15 molar. Solo que en el tubo que está adelante tenía el tejido vegetal y el tubo de atrás no. Ujú. Entonces se observa qué pasa con la gota. Y puede suceder 3 situaciones. En la primera que observamos acá, ¿qué pasa con la gota? Esta es la gota. La gota sube. Ujú. Sí. En este caso, ¿qué quiere decir? Que es una gota más o menos densa. Menos densa. Sería menos densa. Menos densa.
¿Eso qué quiere decir? ¿Qué pasó con el tejido vegetal que estaba en este tubo? Que la solución hay menor concentración de solutos, ¿puede ser? ¿O que la solución tiene menor concentración? Va, más concentración. Ah, no sé. Sí. La solución, ¿qué pasa? Se concentra. Claro. ¿Y por qué se concentra? ¿Qué pasó con el tejido vegetal? ¿Absorbió o perdió agua? Perdió agua. No. Ah, no, absorbió. Absorbió agua. Sí, sí. Al absorber agua hace que la solución se concentre. Bien. Por eso cuando yo coloco la gota, que supuestamente tiene la misma concentración inicial los dos tubos, de 0,5 molar, yo coloco la gota y es una gota más liviana, menos densa y sube. ¿Por Ujú. qué? Porque el tejido vegetal absorbió agua y al absorber agua me concentró la solución. Perfecto. ¿Qué pasa con el último tubo que está acá? Ambos tubos inicialmente tenían una concentración de 0,25 molar. El tubo de adelante, ¿qué tenía? El tejido vegetal. Y el tubo Sí. de atrás vendría a ser como el testigo con el colorante azul de bromotimol. Sacamos una gota de este tubo y colocamos en el otro. ¿Y qué observamos? ¿Qué pasa con la gota? La gota cayó. ¿Es más o menos densa? Más densa. Es más densa, es más pesada, por eso cae. Entonces, ¿qué pasa con el tejido? ¿Qué pasó con el tejido vegetal que estaba en este tubo? ¿Absorbe o pierde agua? Pierde agua. Pierde agua. Al perder agua, ¿qué pasa? Diluye la solución. Ujú. Por eso es que la gota cae, porque la gota es más pesada. ¿Bien? Vamos con Perfecto. el tubo del medio. Ambos tubos tenían una concentración inicial de 0,20 molar. En el tubo de adelante era el tubo que tenía el tejido vegetal. Sí. El tubo de atrás es el testigo, que se coloca el colorante azul de bromotimol. Sacamos una gota y las colocamos en el mismo tubo que tenía la concentración de 0,20 molar inicialmente. ¿Y qué Ujú. pasa con la gota? Ahí la gota no sube ni baja, ¿no? Sino más bien, ¿qué pasa? Se Queda suspendido. dispersa. Sí, se dispersa, queda suspendida. Más que todo se dispersa. Ujú. ¿Y esto a qué se debe? A que tienen igual densidad, la gota y la solución. Exactamente, no cambió su densidad. Ambos tubos mantienen la misma densidad. La solución de ambos tubos tiene la misma densidad. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El potencial Todo hídrico de la solución es igual al potencial hídrico del tejido? Exactamente. El potencial hídrico de la solución es igual al potencial hídrico del tejido, porque no hay cambio de densidad. Ahora, ¿cómo calculamos ese potencial hídrico? ¿Qué datos tengo yo? Tengo los datos de la concentración de la solución de sacarosa. ¿Cómo calculo yo el potencial hídrico de una solución? ¿Mediante qué fórmula? La que dice menos R por T por concentración. Exactamente, mediante la ecuación de Van Hoff. Porque el potencial hídrico de una solución va a ser igual al potencial osmótico. No hay otro componente del potencial que afecte
al potencial hídrico de una solución. Entonces debemos calcular mediante la ecuación de Van Hoff. El potencial osmótico, ¿a qué va a ser igual? A menos R, que era la constante de los gases, por T, que es la temperatura pero expresada a grados Kelvin, y CS, que es la concentración del soluto. Acuérdense del signo negativo. ¿Por qué? Porque el potencial osmótico toma signos negativos. Una vez que yo calculo el potencial osmótico de cada una de estas soluciones, ¿qué pasa? Puedo inferir cuál es el valor del potencial hídrico del tejido. ¿Sí? Miren, acá Bien. capaz está. Entonces, yo tomo este valor de 0,20 molar, que es la concentración de la solución de sacarosa. Tengo datos de grados Kelvin, de la temperatura, si estoy trabajando en un laboratorio, y la constante de los gases, que siempre va a ser la misma. Saco el potencial osmótico de esa solución, que va a ser igual al potencial hídrico de la solución, y como está en equilibrio, no hay un cambio de densidad, va a ser igual al potencial hídrico del tejido vegetal. ¿Bien? Quiero Sí, que les quede claro esto también, porque va en el parcial. Yo ya la estoy ayudando mucho, chicos. perfecto, profe. Esas son todas las dudas que yo tenía. Bien. Pero está fácil el parcial, el recuperatorio. Bueno, profe. No sé si los chicos quieren preguntar algo más. Entonces, si seguimos este ejemplo de los tres tubos que está acá, ¿cuál es el valor del potencial hídrico del tejido vegetal? Sería igual al valor que tiene el potencial hídrico de la solución del segundo tubo. Sí, ¿cuál es el valor? Ahí dice el valor. Ah, no, que no logro verlo. Menos 0,486. Sí, menos 0,486 megapascales. Ujú. Ah, y otra cosa que se confunden es cuando despejan, cuando en la fórmula, en esta fórmula, acuérdense que potencial hídrico o los valores en general de los potenciales se expresan en unidades de presión, megapascales o atmósferas. Entonces, nunca les tiene que quedar atmósfera por litro, porque muchos me terminan colocando atmósfera por litro y eso está mal. Ese litro se termina simplificando, porque si la concentración del soluto es 0,5 molar, ¿qué quiere decir eso 0,5 molar? Que hay 0,5 moles de soluto por litro de solución. Entonces ustedes cuando reemplacen acá en la fórmula, concentración va a ser 0,5 mol sobre litro. Entonces ahí se le va a simplificar el litro y les va a quedar en unidades de presión.
Quedó claro y porque muchos se confundieron en los trabajos prácticos eso y terminaron colocando atmósfera por litro. Entonces siempre en megapascales. Sí, megapascales o atmósfera. Cualquiera, el resultado depende del valor de la constante de los gases que vos tomes, te va a dar o ya sea en atmósfera o en megapascales. Bien, bien, bien. Perfecto. Pero cualquiera Profe, de los dos, ¿sí? volviendo al método de Chardakov, no me quedó claro por qué los primeros tubos, o sea, ¿para qué serían los primeros 6 tubos? Ah, estos tubos. Sí. Nada, porque vos no sabés a qué concentración está, vos no sabés a qué concentración va a estar en equilibrio. Entonces, en realidad, vos esto de las gotas no es que haces en estos tubos. Vos en realidad lo de haces en cada tubo, haces lo de sacar una gotita Claro. y colocarlo acá y ver qué pasa. Capaz que en el Claro. primero, no sé, te sube, entonces ese no es. Y repetí lo mismo con cada serie de tubos. Claro, yo pensaba que eran otros tubos los que estaban No, claro, no, son no, los estos mismos son los tubos, mismos de digamos. acá. Bien. ¿Ves? Bien. 0,20 Ahora sí. molar, 0,20 molar. Bien. 0,25, 0,25. 0,15, acá está 0,15. Son Bien. los mismos. Es que Y vos estoy de cada con el uno vas a teléfono, no observar. logro ver los valores. Bien, gracias. Claro. Vos de cada uno vas a hacer la verificación de qué es lo que ocurre con la gota. Y en aquel tubo que te dé que la gota no sube ni baja, sino que se dispersa, es porque está en equilibrio, porque tiene la misma densidad. Que en este caso justo era el de 0,20 molar. Sí, bueno, ahora sí entiendo. Gracias. Ya. Bien, ¿tienen alguna consulta? Van a ser 8 consignas nada más. Y están los puntajes. Esta vez sí coloqué los puntajes de cada pregunta. Hay 2 preguntas que valen 2 puntos. Si hacen bien esas, ya tienen casi la mitad del parcial. Se aprueba con 6. Perfecto, profe. Yo no tengo más consultas. Bueno, Cualquier cosa, si me surge algo, le mando un mensajito a las 5 de la mañana. No sé si los chicos quieren preguntar algo más. no sé el resto. Bien, miren que prácticamente resolvimos el parcial de mañana. Más ayuda no pueden tener. Sí, yo creo que eso sería todo entonces, profe. Bueno, suerte para mañana. Vuelvan a repasar bien todo lo que vimos ahora. Bien. No hagan con lápiz, si hay que hacer cálculos, no lo hagan con lápiz, todo con tinta, por favor. Perfecto, profe. Bien, Bien, profe. Muchas gracias. Gracias. nada, Gracias, profe. suerte. Gracias. Gracias.